Ya pasaron algunas horas de la interpelación a los ministros Bustillo y Arbeleche por Salto Grande y ahora la pregunta que cabe es, bueno, ¿cómo sigue adelante este tema? Por ejemplo, los partidos coincidieron en que deben cesar los contratos de aquellas personas que ingresaron de manera discrecional. ¿Se puede aplicar, por ejemplo, lo que planteó Bustillo en la interpelación? ¿Qué pasa con los intereses políticos que rodean este tema? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza la DOE. El presidente de la delegación ya renunció. El que acaba de entrar, no sé por qué se le pide la renuncia. O sea que serían otras dos personas que no necesariamente, no sé, no estamos cerrados a hacerlo, pero no entendí mucho el pedido de renuncia de esa persona cuando el principal gestor de Salto Grande renunció. ¿Algo político de la oposición? Pero yo no puedo juzgar intenciones, no me corresponde, porque aparte, supongamos que hay un error. ¿El error es menos si atrás hay una intención de un juego político? Si hay un error, hay un error. Presidente, pero los demás delegados de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, sin ser el presidente que ya fue nombrado, ¿se les puede pedir la renuncia? Es un cargo de denominación de los partidos políticos, del gobierno, o sea que sí, perfectamente. ¿Usted les va a pedir la renuncia? Bueno, les contesté recién, capaz que no estoy siendo muy claro, pero les contesto de vuelta. Tomamos noticia de eso, el principal hacedor o gestor de Salto Grande renunció. Yo entiendo que ustedes no lo terminen de valorar porque no existía eso antes. No existía. Se hacía una gestión desastrosa, algunos con irregularidad, algunos con delito, y no existía. Ahora es un gobierno que es distinto. Y de este tema estaremos hablando esta noche en vivo, aquí en la DOE, en la pantalla de TV Ciudad, con el diputado Nicolás Viera del MPP por Colonia, diputado por Colonia, quien llevó adelante además esta interpelación a los ministros Arbeleche y Bustillo. Diputado, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la DOE. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ti por la invitación. Bueno, recuerdo que en la previa decías que esta podía llegar a ser una instancia para que el sistema político se interpelara, ¿no?, sobre determinados vacíos legales que había en torno a este y otros temas. ¿Considerás que eso se dio? Sí, la verdad que sí, es parte de los objetivos cumplidos por el Frente Amplio. Empezando porque lo primero que planteó el ministro Bustillo fue el anuncio de que va a enviar una propuesta tanto a CTM como al Parlamento. Y eso yo creo que es parte de este trabajo que necesariamente encaramos como objetivo por dos motivos, pero sobre todo por uno particular. Primero, por el motivo de contralor que requiere el Parlamento y que en este periodo está a cargo del Frente Amplio. Pero en primer lugar, y yo creo que como un aspecto central, porque necesitamos validar el accionar del sistema político y respaldarlo con acciones y actitudes que sean realmente ejemplificantes. Entonces, cuando estamos ante un problema que es de claro corte político, la solución tiene que ser política y creo que más allá de que yo no coincido, no acuerdo con el fondo ni la forma del proyecto que presenta el canciller, sí entiendo que está en una dirección que por lo menos permite que el gobierno asuma que está en un problema y asuma las irregularidades en Salto Grande. Ahora voy a ir a esa propuesta que realizó el otro día el canciller Bustillo. El punto 6 de lo que se estableció el otro día después de la interpelación apunta a que los partidos coinciden que deben cesar los contratos de estas personas que ingresaron de manera discrecional. Se apunta también a los ediles, ¿no? ¿Qué lectura política haces de eso? Bueno, es parte de lo que veníamos reclamando desde el momento 1, que empezamos a ver cómo se había manejado el ingreso discrecional y por motivos políticos electorales en Salto Grande. Yo creo que lo que sucedió en el Parlamento es histórico desde el punto de vista de que logramos unanimidad de respaldo de todos los partidos que integramos el Parlamento, incluido el bloque de gobierno. Y eso es asumir de parte del gobierno que hubo clientelismo, que hubo discrecionalidad en el gasto, que hubo contrataciones que no debieron darse y que de alguna forma debe de buscarse la vuelta para echar para atrás, que es en definitiva lo que se expresa en la votación de ese numeral 6. O sea, que considerás que es una forma también que tiene el gobierno de reconocer que hubo irregularidades, porque recién escuchábamos también al presidente de la República en el Disparador, que él hablaba de que no hay ilegalidad en este asunto. Bueno, yo la verdad que no
logro comprender bien cuál es el resumen que el propio presidente hace de esta situación. Empezando porque cuando se dio a conocer el día de que se votó en el Parlamento que íbamos a interpelar, la primera actitud del presidente fue decir que la gestión de Albizu había sido sumamente exitosa y que él tenía todo el respaldo del presidente de la República. Hoy, con la interpelación mediante, el presidente apareció en televisión muy enojado y habló de irregularidades en el plano del ingreso a Salto Grande, ¿no? Dijo algo así como un abuso discrecional, un término parecido, y eso, en definitiva, es lo que creo yo que el gobierno va a tener que tomar resolución en las próximas horas, porque la moción del Parlamento es clara, es plantear que ya tiene que tomarse medida, no es que se puede tomar 2 meses el gobierno para decidir. ¿Y se puede aplicar ya eso? La moción del Parlamento es un mensaje político y no es vinculante, pero lo que sí está claro es que con el nivel de apoyo de la moción y la unanimidad del sistema político, si esto queda por la renuncia de Albizu, naturalmente no le va a caber o a caer bien a nadie. Digamos, el presidente está obligado, el gobierno está obligado a tomar medidas mayores, porque es lo que le está exigiendo en este momento el Parlamento Nacional, nada más ni nada menos que un poder del Estado. ¿Le notaste enojado el presidente, dijiste recién al pasar? Sí, lo noté enojado. A ver, el presidente normalmente es un hábil declarante, tiene, creo yo, una cintura importante y es un muy buen comunicador. Y cuando la pregunta lo acorrala respecto a qué va a hacer, lo primero que tiende a decir es: sí, nosotros nos equivocamos, pero los otros fueron peores. Y los otros fueron peores o en los gobiernos anteriores no se reconocía, no fue lo que pasó en el Parlamento. Los actores del gobierno, empezando por el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Economía y los integrantes de la delegación uruguaya en CTM, no trajeron un solo documento ni un solo elemento de peso que dijera que había habido clientelismo, corrupción o mal gasto del dinero durante la gestión del Frente Amplio y el Frente CTM. Eso no ocurrió. Por tanto, lo que el presidente está planteando desde el enojo por no poder resolver y porque además la realidad le está volteando una figura importante desde el punto de vista político, como es Carlos Albizu en Salto, es parte de lo que no ha podido encauzar el gobierno. Y eso es un problema porque hasta que el gobierno no tome definiciones políticas, no va a haber ninguna forma jurídica de resolver esto. Ahí apuntás porque Albizu forma parte de la lista 404, que es la lista de la calle Pou, y también del secretario de Presidencia Álvaro Delgado. ¿Vos decís que es una forma también de cuidar a este dirigente de Salto? Y claro, se invirtió demasiado en Albizu, no solamente capital político. Cuando decís invirtió, ¿qué te referís? Se invirtió capital político porque todas las inauguraciones en Salto Grande estaba Delgado cortando cinta y el presidente dijo que confiaba en Albizu y que era su amigo, porque ese concepto de amigo el presidente lo tiene bastante claro porque lo vive diciendo sobre muchos dirigentes, pero además si uno suma los millones de dólares que se han invertido para que CTM sirva de trampolín político para Albizu como candidato a intendente, son varios los millones de dólares. Y eso para nosotros no tiene doble lectura. Aquí hay un mal gasto y cuando se trata de un ingreso discrecional, donde además todos los ingresos son de la lista 404 del Partido Nacional, estamos ante un hecho de corrupción. Se está beneficiando de manera arbitraria a un determinado sector dentro de un partido político. Y yo fui muy claro en la interpelación. No pongo a todo el Partido Nacional adentro de la bolsa. Es el sector Aire Fresco, lista 404. No pongo a todo el Partido Colorado en la bolsa. Es el sector Vamos Salto que encabeza el senador Germán Coutinho. Porque de esos dos sectores es de donde surge el acomodo, el clientelismo y las asignaciones a dedo. ¿Cómo es eso? Que entre Coutinho y Albizu hay un acuerdo político para acomodar sus militantes y sus punteros políticos en el Estado. Ahora, no solamente en CTM, también en otros organismos. El mismo Burutarán hizo la denuncia pública
de que muchos de los militantes de Coutinho habían entrado a la Fundación A Ganar. Yo no tengo las pruebas, pero lo que está claro es que es una denuncia pública que hizo el actual presidente de la delegación uruguaya. Y si a eso le sumamos que documentalmente nosotros podemos probar que en estos 3 años la Fundación A Ganar ha recibido por parte de CTM $600.000 que no nos pudieron justificar su destino ni su objetivo, estamos por lo menos ante un hecho de dudosa gestión que nos preocupa. Tenés, por un lado, una organización que si bien es privada, porque es una ONG, tiene personería jurídica, pero donde hay un dirigente que dice que ingresan militantes del Partido Colorado y por otro lado STM quien le da la plata para que esa institución funcione, estamos haciendo un combo explosivo que no tiene otra forma de denominarse que no sea clientela y reparto indiscriminado de recursos públicos. Ahora, cuando hablamos de esto, ¿no?, que acordó el Parlamento de que coincide que deben cesar los contratos de estas personas, ahí también hay un montón de elementos legales que rodean esta situación, ¿no?, desde posibles juicios millonarios. Por ahí también escuché al diputado Eduardo Luz que decía que una solución es pedir que tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado le diga a sus dirigentes, bueno, que dejen de lado, que renuncien, y así de esa manera, bueno, intentar solucionar el camino. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Yo creo que lo mejor sería que renunciaran por definición personal y propia. Si son dirigentes políticos, si son militantes que quieren a sus partidos, lo mejor es que renuncien. Si no lo hacen, es porque están defendiendo otros intereses, que seguramente sean los bolsillos. Estamos hablando de que son lugares que no es un lugar público CTM, no se rige por el derecho uruguayo, pero quien entra allí a razón del Estatuto de Funcionamiento tiene casi la condición de empleado público con un salario que va entre los 83 y los 400.000 pesos líquidos mensuales sin pagar IRPF y con otras prebendas. Entonces, obviamente que hacer lo que el canciller está planteando no es la solución. Yo no lo veo viable, porque decir que pasen de trabajadores efectivos a contratados significa quitarle un derecho a un trabajador que ya lo adquirió por reglamento. Es rebajarle su derecho. Y eso va a acarrear juicios, naturalmente. Juicios sobre esos salarios. Por tanto, estamos hablando de juicios que pueden ser millonarios en dólares. Porque según la cifra, la última cifra que ahora conocimos por una nota oficial que llegó en estas últimas horas de parte de Cancillería a la delegación uruguaya, estarían siendo 22 los ingresos reconocidos por Cancillería de manera directa y 10 cargos que se crearon para poner militantes. Entonces, en total son 32 funcionarios que ingresaron. Nosotros teníamos el número 36, en la interpelación nos dijeron que eran 20, ahora por nota formal firmada por Bustillo dicen que son 32. Bueno, eso también que es parte de la mala gestión, de no tener claro, de no entregar información. Nosotros hicimos más de 150 preguntas ayer. No nos respondieron una, ni una nos respondieron. Evidentemente era la estrategia del gobierno, ir a no responderle al Parlamento. A propósito de la propuesta de Bustillo que hacíamos referencia, ¿no?, el canciller planteó un proyecto de ley por el cual los integrantes de las comisiones binacionales uruguayas, los uruguayos, pasan a formar como una especie de régimen parecido a lo que ocurre con los directores de los entes autónomos, ¿no? ¿Vos señalás que eso es difícil de llevar adelante en la práctica? Sí, a ver, ese punto particularmente no es difícil. Porque, ¿qué pasa? Los 3 integrantes a los cuales se le va a aplicar el régimen, por ejemplo, parecido a los entes autónomos, son 3 delegados que los designa el presidente de la República. Por tanto, el presidente de la República también es quien los saca y Uruguay puede generar un marco legal que obligue que esas 3 personas tengan un régimen, por ejemplo, que tengan que renunciar un año antes de las elecciones para no ver contaminada su accionar institucional con el trabajo o la militancia partidaria. Ahora, todo lo que refiera a los funcionarios de Uruguay, de la delegación uruguaya en CTM, requiere de la anuencia y de la voluntad de nuestra contraparte argentina, porque los funcionarios de allí son funcionarios de la Comisión Técnica Mixta. Por tanto, todo lo que se quiera hacer
necesita de la opinión favorable de Argentina, cosa que el gobierno uruguayo todavía no la ha consultado. Entonces, ¿cómo es posible que el canciller de la República venga al Parlamento a traer un proyecto de ley que todavía no consultó con la contraparte argentina? No sabe la opinión, no sabe si están a favor o están en contra. Y lo que es peor aún, ni siquiera se lo había comunicado con antelación al llegar al Parlamento al presidente de la delegación uruguaya, el contador Burutarán. El contador Burutarán dijo en el Parlamento: gracias, ministro, por su proyecto, yo lo leí hoy de mañana. O sea, lo que planteó Bustillo, esto que le acabo de Sí. mencionar, o sea, Burutarán, el presidente hoy de la comisión, ¿no estaba al tanto? No, se había enterado igual que yo por un periodista en la mañana de la interpelación. Y lo que dijo fue: vamos a tomar el proyecto y se lo vamos a encargar a la división jurídica para que lo analice. O sea, ni siquiera hay comunicación entre Cancillería y la Comisión Técnica Mixta, que es una de las obligaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, establecida por decreto del año 2005, que tiene que existir un vínculo entre los organismos binacionales y Cancillería. Ni eso ha hecho el canciller Bustillo. El punto 7 de lo acordado después de la interpelación apunta a que esta renuncia al visu que se dio debe ser acompañada por la renuncia del resto de los integrantes de la comisión. ¿Qué mirada política tenés sobre eso? Sí, nosotros lo propusimos y coincidimos con Cabildo Abierto en este caso, que fuimos los dos partidos que votamos, de que eso tiene que ser así. El gobierno, yo creo que con la renuncia de Albizu, que todavía no sabemos si la presentó o se la pidieron, lo que quiso hacer fue lavarse la cara y tratar de que su delfín político en Salto salga lo menos golpeado posible, en vista de una próxima campaña electoral. Haberlo traído a Albizu al Parlamento hubiese significado exponerlo a un papelón que iba a ser ilevantable. Entonces el gobierno llegó a la interpelación perdiendo 10-0. Y nosotros entendemos que Daniel Arcieri, el delegado de la delegación uruguaya que reside en Paysandú, y Nicolás Irigoyen, que es el representante del Partido Colorado en la delegación uruguaya, son tan responsables como Albizu por haber tomado las mismas decisiones que Albizu a la hora de incorporar gente, pero a la hora de oficializar el clientelismo en la última reforma de estatuto que se votó en junio de este año. Entonces, naturalmente que el Frente Amplio no tiene otro camino que pedir la renuncia de la delegación de Uruguay. Y eso sí lo puede hacer el presidente de la República. No lo hace porque no quiere. Hablando de renuncia, el Frente Amplio pedía la renuncia de los ministros, algo que no se dio. De hecho, también la coalición termina respaldando, dice que son satisfactorias las respuestas tanto de Bustillo como de Arbeleche. ¿Qué interpretación tenés de eso? Mira, interpelamos a 2 ministros del Partido Nacional. Es la primera vez que yo tengo conocimiento que en este periodo que se interpela a ministros y que el partido de los ministros no elabora una moción para respaldarlo. El Partido Nacional no elaboró ninguna moción para respaldar a sus ministros. Se sumó a votar la moción de Cabildo Abierto. Entonces, eso es todo un mensaje político. Por las bandejas de invitados del Parlamento, cada vez que hay una interpelación de un ministro, desfilan otros ministros, desfilan legisladores, desfila el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, que van en persona a respaldar a sus ministros. En esta interpelación no apareció nadie a respaldar a los ministros. Entonces, eso es todo un mensaje político que yo creo que es trascendente. Y el Frente Amplio decidió pedirle la renuncia al canciller de la República porque entendemos que es el responsable número 1 de este episodio, por no controlar, por no estar arriba del tema, por no dialogar con la Comisión Técnico Mixta. Pero bueno, evidentemente nuestros 42 votos no fueron suficientes para eso y terminamos apoyando lo que nosotros sí coincidimos con Cabildo Abierto, que es el cese de los contratos, el cese de la delegación y la solicitud de una auditoría externa. ¿Y cuál sería el mensaje político de que no había integrantes del Partido Nacional en la interpelación? Y que no se quisieron quemar con la situación, digamos. Esto es como el tizón, ¿viste? Si no te quema, te ensucia. Y yo creo que lo que pasó acá es que cualquier figura del gobierno, aún de la 404, que se hubiese hecho presente en el Parlamento, iba a estar respaldando una gestión absolutamente viciada de clientelismo y de derroche de recursos, y en vistas de una campaña electoral a un candidato de la presidencia de la República, como es el doctor Álvaro Delgado, esa imagen no le iba
a quedar muy bien para su propaganda electoral, naturalmente. Hoy mencionabas a Coutinho, el ex intendente de Salto, hoy senador del Partido Colorado. Él se mostró molesto por estos cambios que se plantean, estas propuestas. Puso el caso del nombre de Nicolás Irigoyen, que es una persona de su sector. ¿Qué mirada tenés sobre esa crítica que hace Coutinho? Y Coutinho está enojado porque lo que pasa es Porque, que... perdón, entre otras cosas dice que Irigoyen entró después y que nada tiene que ver con esto, ¿no? Sí, que nada tiene que ver con esto es mentira. Que entró después sí, pero el entrar después tiene su porqué. Porque el cargo del Partido Colorado se negoció después de las elecciones departamentales. Coutinho y Albizu estaban peleados y negociaron un toma y daca de colocación de militantes políticos en diferentes lugares del Estado, entre ellos en CTM, y entre esos cargos incluía este cargo de responsabilidad política de Coutinho, quien puso a Nicolás Irigoyen en la delegación de Uruguay. Después que Nicolás Irigoyen ingresó, se siguieron ingresando funcionarios a dedo. Y es Nicolás Irigoyen también quien votó el Estatuto del Funcionario en junio del 2013. Entonces, que Nicolás Irigoyen no tiene nada que ver, es mentira. Coutinho se enoja naturalmente porque en caso de caer esos contratos, están cayendo varios militantes de él. Entonces, en momentos electorales donde los punteros políticos rentados están haciendo campaña electoral con los sueldos altos que allí se ganan, es obvio que se puede enojar, porque acá hay otro elemento que ayer la diputada Betiana Díaz los planteó en la interpelación. Y para nosotros, particularmente para el Frente Amplio, es un elemento central que hace a la financiación de los partidos políticos. Porque muchas veces se utilizan estos lugares para poner militantes, para pedirle más de la mitad del sueldo y financiar campañas electorales. Y eso estaba pasando en Salto Grande. Entonces, lógico que el senador Coutinho se enoje. En su interpelación, mejor dicho, su participación en la interpelación, la diputada Betiana Díaz precisamente hablaba de eso, ¿no? A partir de algo que se había dicho en un medio de prensa de Salto, que había un porcentaje del sueldo de algunos que iba a parar precisamente a la campaña, y ella planteaba la necesidad de discutir el tema del financiamiento político. ¿Vos también conectás ese tema con esto que estamos hablando? Hay un dirigente político de Salto que fue candidato a diputado en las últimas elecciones que hizo una nota pública denunciando que el senador Germán Coutinho ingresaba funcionarios con altos salarios a Salto Grande y le cobraba una suerte de diezmo para financiar su campaña. Eso no lo dice el Frente Amplio. Nosotros no tenemos pruebas de eso. Lo dice un dirigente político del Partido Colorado en una nota pública en un medio de comunicación salteño. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Dale. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera, a propósito de la interpelación a los ministros Arbeleche y Bustillo por el tema Salto Grande. Diputado, ¿qué responsabilidad le cabe al Frente Amplio en todo este asunto? No, yo creo que lo que nosotros hemos hecho ha sido controlar y creo que hemos quedado con la tranquilidad y diría que hasta la satisfacción de haber, a través de esta interpelación, puesto en valor todo lo que el Frente Amplio hizo durante los 15 años de gobierno el CTM. Porque CTM es lo que es, tiene la inversión que tiene, hoy está en una etapa de renovación total y absoluta y ha sido por las excelentes políticas públicas aplicadas por el Frente Amplio. Por ejemplo, con el compromiso del préstamo BID que se firmó y se otorgó en el 2019, y que este gobierno naturalmente tiene la responsabilidad de ejecutar, donde va a llevar a renovar 100% las turbinas y todo el equipamiento de Salto Grande. Y además creo que tenemos una gran diferencia, que yo la destaqué en la interpelación y siempre la digo. El Frente Amplio, en las 3 administraciones que estuvo al frente de Salto Grande, le dio un contenido muy técnico y muy profesional a su delegación uruguaya, porque siempre hubo al menos un ingeniero al frente de la delegación y llegó a haber 3. Y eso habla de que se trabajó de manera seria y que no se utilizó como un botín electoral Salto Grande, porque ninguno de los que fueron presidentes
tanto en el caso del ingeniero Topolansky como en el caso del ingeniero Gabriel Rodríguez, y los demás integrantes fueron después candidatos ni a diputado, ni a intendente, ni a senador. Se focalizaron a trabajar para hacer grande y respaldar un emprendimiento que es estratégico para el Uruguay desde el año 46 que se creó este convenio con Argentina. Entonces, yo creo que acá el gobierno tuvo la oportunidad de demostrar lo contrario a lo que yo estoy diciendo en la interpelación y no lo hizo, no pudo hacerlo. No hay ninguna evidencia. Si hay algo que el Frente Amplio hizo muy bien y de manera excelente, fue la gestión de Salto Grande. ¿Qué mirada tiene sobre los retiros incentivados, que ha sido un tema polémico y que fue aprobado, por ejemplo, en el año 2014? Los retiros incentivados tienen su característica. En el primer periodo del Frente Amplio era necesario hacer los retiros incentivados, llevarlos a cabo. Había una sobrepoblación de funcionarios que venían con muchos años de trabajo, que en su gran mayoría eran todos de designación directa y que naturalmente necesitaba Salto Grande en aquel momento un proceso de ayornamiento y de profesionalización, y eso requería el ingreso de un nuevo cuerpo de profesionales. Por tanto, había que tratar de darle salida, en ese caso a través de retiros incentivados, a los funcionarios que estaban y podían jubilarse. En el caso del reglamento 2014 se trabajó muchísimo para llegar a ese punto, que fue el que permitió dar determinadas garantías para los retiros incentivados, y se aplicó en todas las CTM, no solamente el lado uruguayo, sino el lado argentino, y nosotros creemos que fue un muy buen mecanismo, que naturalmente asustan los montos, porque los salarios de un organismo binacional son muy altos. No estamos acostumbrados a que sea un salario de un empleado público del Estado uruguayo, pero fue un mecanismo que no tiene nada para objetarse, al igual que todos los ingresos que fueron por selección o por concurso. Hay que recordar que entre el año 2005 y el año 2019, a Salto Grande solamente ingresaron 7 personas por designación directa. Después ingresaron en el entorno de 130 por concurso u otro método de selección. Si nosotros comparamos esa gestión con esta, donde en 3 años ingresaron 36 a dedo, y encima hay un delegado, como es el caso de Daniel Arcieri, que votó en la delegación un régimen de retiro incentivado absolutamente escandaloso, que se va a medir en miles de dólares, y que lo beneficia a él, porque él es funcionario de Salto Grande, eso es un hecho absolutamente bochornoso. En la interpelación, el diputado Lerete del Partido Nacional de Canelones por Canelones defendió la gestión de Albizu, le apuntó al MPP, le apuntó a Orsi y le apuntó a lo que él entiende hay en la Intendencia de Canelones, contratos polémicos. ¿Qué respuesta tiene sobre eso? Y bueno, viste que a veces no hay mejor defensa que un buen ataque. Eso es lo que intentó hacer Lerete. Es indefendible la gestión de la 404 en Salto Grande. Entonces, lo que buscó fue pegarle para quien él es su principal enemigo, que es Yamandú Orsi, porque seguramente sea una de las figuras que esté definiendo la presidencia de la República para el próximo periodo. Y si uno mira la tabla comparativa de los ingresos de designación directa a la Intendencia de Canelones, que además es un mecanismo constitucional, nada que ver con CTM, nada que ver, va a ver que la Intendencia de Canelones junto con la de Montevideo están en el fondo de la tabla de la designación directa. Quienes encabezan esa lista son todos departamentos y gestiones del Partido Nacional, de las cuales Lerete no dice ni una palabra. Entonces, distraer del foco es parte de la estrategia que encontró la 404, porque la gestión de los propios era absolutamente indefendible. Diputado Viera, gracias por tu visita esta noche aquí al lado de... Bueno, he pasado muy bien, muchas gracias a ustedes. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.